Buenas tardes, nos encontramos en IED, Centro de Investigación en Defensa, para una nueva conversación. En el día de hoy nos acompaña Sebastián Briones, cientista político de la Universidad Católica, candidato a doctor por esa misma universidad. Sebastián, buenas tardes. Buenas tardes. Eh, Quería plantearte un tema que por sabido, o más bien por asumido se da por sabido, que es el tema de los roles y misiones de las Fuerzas Armadas. En el Chile de hoy pareciera ser que las Fuerzas Armadas están para atender catástrofes naturales, eventualmente para ir a una u otra misión de paz, porque al parecer la amenaza vecinal se ha diluido o se ha postergado, no sé cómo llamarla. Entonces quería ver si podíamos tratar esos temas. En primer lugar, eso, los roles y misiones. Si podemos conceptualizar qué es lo que es un rol, qué es lo que es una misión. Primero, no todos están convencidos de que sea necesario distinguir entre roles y misiones, pero de todas maneras es bueno tener presente alguna diferenciación entre ambas. Digamos, roles tiende a asumirse que son, digamos, una serie de labores de carácter más bien permanente que las Fuerzas Armadas o de seguridad, en el caso de la seguridad y defensa, tienen que desempeñar. ¿Ya? Y por lo tanto sería una suerte de obligaciones que siempre van a estar ahí, aun cuando la ocurrencia de estas no sea muy frecuente, digamos. Por ejemplo, el rol de defender el país ante una invasión, aun cuando el país no haya sido invadido en 50, 100 o 150 años, digamos. Okay. Mientras que una misión tendría que ver más bien con una actividad más concreta para la cual las Fuerzas Armadas habrían sido destinadas en virtud de sus capacidades. Por ejemplo, enviarlas en una misión de paz a Haití. No significa que las Fuerzas Armadas tienen que estar permanentemente en Haití, pero sí de que están destinadas al menos por un largo periodo, digamos, en ese país. Conforme. Por, si lo llevamos a la Constitución chilena, la Constitución chilena tiene en el artículo 101, entiendo, una definición muy genérica, y quizás o muy amplia o muy acotada, no se puede ver de las dos maneras. Habla de que están para la defensa de la patria y que son esenciales para la seguridad de la nación. Si no me equivoco, esos son los conceptos que se utilizan. Claro, la Constitución establece que las Fuerzas Armadas existen para la defensa de la patria y son esenciales para la seguridad nacional, pero en el proceso de definir la Constitución no se establece en ningún momento qué significan estas cosas. ¿Qué significa seguridad nacional? ¿Qué significa defensa de la patria? Y por lo tanto queda un poco el arbitrio, digamos, de personas que puedan tomar decisiones a otros niveles. Y eso no deja de ser complejo porque entrega implícitamente, digamos, formas de atribuciones a determinadas entidades que no quedan explícitamente determinadas o no quedan tan claramente determinadas en este párrafo. Uh-huh. Buena parte, de hecho, de esas misiones finalmente las terminan determinando, por ejemplo, los comandantes en jefe de cada rama. Porque, porque si uno se va, digamos, a la ley orgánica constitucional de las Fuerzas Armadas, esta ley establece cómo las decisiones acerca de personal, presupuesto, equipamiento, instalaciones y operaciones recaen en los mismos comandantes en jefe. Entonces, al final, en muchos sentidos, son ellos los que interpretan cuáles son estas, qué es lo que significan, digamos, las misiones que tienen que cumplir para la seguridad nacional. ¿Y cómo queda ahí, en esa estructura, el Ministerio de Defensa, después de su reforma con la ley 20.424? Porque esa ley de alguna forma quiso establecer una arquitectura de la defensa nacional y, eh, y no modificó la ley orgánica constitucional de las Fuerzas Armadas. En esa pasada no se modificó. No. Entonces, sí el Ministerio contemplaba una serie de atribuciones para las distintas entidades, entre la Subsecretaría de Defensa y el mismo ministro, para establecer, por decirlo así, el nivel superior de la defensa. ¿Cómo, cómo se articula eso con lo que tú acabas de señalar respecto a los comandantes en jefe? La reforma del ministerio generalmente, bueno, organizó un poco mejor el ministerio versus lo que había, porque era un ministerio separado entre subsecretarías, cada una respondía a cada una de las ramas. Sí. La nueva organización tiene una subsecretaría para las Fuerzas Armadas que se encarga más bien de la administración, mientras que una subsecretaría asociada a la defensa se encarga más bien de lo que sería política de defensa. El problema es que dentro de las divisiones del ministerio no hay, digamos, divisiones que tengan atribuciones muy importantes en términos de poder tomar decisiones, de poder decidir cosas. Lo digo en términos comparados, digamos, ¿no? En general en los países de la OCDE uno encuentra que los ministerios de defensa tienen, por ejemplo, divisiones o secciones dedicadas a, por ejemplo, el personal, de manera que pueden cuantificar y determinar cuánto personal militar necesitan.
instalaciones, de manera que pueden determinar cuántas instalaciones necesitan, aeropuertos, puertos, bases, cuáles pueden cerrarse, cuáles pueden fusionarse, cuáles deben crearse. Equipamiento, qué equipamiento va a construirse, digamos, con qué características. Educación, salud y así sucesivamente, una serie de áreas en que hay alguna capacidad de decisión a nivel del ministerio para cortar, aumentar o reasignar, digamos, algunas de estos aspectos. El ministerio en Chile no tiene mucho esa capacidad, simplemente tiene una suerte de capacidad de visar o de supervisar muy por encima los proyectos que ya les llegan desde las ramas. ¿Y la capacidad actual del ministerio le permite influir en las misiones? Establecido que los roles vienen fijados por la Constitución. Sí, en la medida que como quedan al arbitrio de tantos elementos, hay maneras en las que el ministerio puede favorecer o no determinadas misiones. Por ejemplo, en la medida que tienen que gestionar la autorización para la salida de tropas, por ejemplo, eso fuertemente influye en la posibilidad de operar afuera, tanto para operaciones que tienen que ver con misiones de paz, como operaciones que tienen que ver con entrenamiento, como operaciones que tienen que ver con la lucha contra la piratería, el terrorismo o la delincuencia, por ejemplo, la participación ahora en la operación Altea. Y la operación Atalanta, por ejemplo. Son casos donde la operación en el exterior no responde estrictamente al mandato de una misión de paz de Naciones Unidas clásica. Fuera Altea más bien es una operación de la Unión Europea. Y la operación Atalanta más bien tiene que ver con luchar contra la piratería en el Cuerno de África. Entonces, ahí hay un control en esos sentidos. Pero en ciertos aspectos de las operaciones de despliegue interno no es tan elevado el control del ministerio, en la medida que o bien se requiere un estado de excepción constitucional para, por ejemplo, desplegar las fuerzas de determinada manera, o bien se hace a un nivel mucho más menor. Y en ese nivel menor, el ministerio tiene algunas atribuciones, pero siguen siendo bastante limitadas en términos de coordinar el despliegue. Son todos los comandantes en jefe siguen teniendo una gran latitud, digamos, en lo que se refiere a definir, digamos, el alcance de estos despliegues. Ahora, la misión implícita o que han asumido las Fuerzas Armadas tradicionalmente ha sido la defensa frente a una amenaza vecinal. La pregunta es, bueno, uno, ¿qué tan relevante es eso hoy? En segundo lugar, ¿es esa la misión que tienen que tener? ¿Hay otras misiones que pueden asumir? ¿Cómo podemos pasar de esto que nos vinimos preparando no sé cuántos años a un escenario nuevo? Déjame partir por el tercer punto que mencionas. ¿Qué otras misiones hay? Porque uno tiende a pensar, digamos, evidentemente en la misión obvia de las Fuerzas Armadas, la defensa contra un ataque extranjero por parte de una Fuerza Armada de un país extranjero. Esa es una, por supuesto, de las misiones que existen y está contemplada en cualquier lista que uno haga, digamos, de posibles misiones y roles. Otros tipos de roles o misiones pueden ser, por ejemplo, la lucha de guerras internas, es decir, la lucha contra guerrillas o contra otros grupos organizados armados. Cosa que de hecho se hizo durante el régimen militar y que fue ciertamente controversial. Este tipo de misiones son y generan, digamos, puntos de discusión en la medida que se superponen una serie de tareas de seguridad interna con el uso de Fuerzas Armadas, y eso genera varias complicaciones derivadas que vamos a poder ver posteriormente. Está también, bueno, la lucha contra el terrorismo. ¿Qué va a hacer, digamos, o cómo puede contribuir un país en la medida que determinados grupos organizados no conforman una guerrilla propiamente tal, sino que están usando muy específicamente formas de violencia muy selectiva y ante las cuales varios países tienen determinados tipos de alianzas o medidas políticas para responder a ellas, que no corresponden ni a una guerra contra un Estado externo, ni exactamente a una guerra interna contra una guerrilla. Un cuarto rol tiene que ver con combatir, digamos, fuerzas criminales o crimen organizado. A diferencia de los anteriores tipos de conflictos que vimos, este no es un conflicto de tipo político. A diferencia de una organización terrorista o guerrillera o otro Estado, el fin en sí mismo no es político. Los organismos criminales lo que están buscando es básicamente obtener ganancias económicas, obtener recursos económicos. Por lo tanto, su intención en muchos casos no tiene que ver con destruir al Estado, sino con enquistarse en el Estado y permanecer dentro de él produciendo sus ganancias económicas. Pero no tratan de rivalizar, no tratan de reemplazar al Estado que ya existe. O sea, por lo tanto, no tratan de entrar en conflicto con las Fuerzas Armadas de ese Estado. No, no per se. O sea, es un derivado del hecho de que están interfiriendo con sus propias actividades criminales lo que hace que se enfrenten a las fuerzas. Y al enquistarse, o para poder enquistarse, tratan de superar a las fuerzas policiales, que esas son como su... Esa es una de las vías, claro. Claro, y tratan de superar a las fuerzas policiales sin llegar al extremo de enfrentarse con las Fuerzas Armadas. Claro, porque eso les sale más costoso. Claro. ¿Y eso tú lo ves como un rol válido o un rol que
¿Es posible amparar en Chile bajo la estructura jurídica actual? Quería primero simplemente ver la lista amplia, digamos, mirando el contexto mundial, y luego veamos el caso de Chile. Simplemente lo menciono porque esto sí ocurre en algunos países. Ocurre, de hecho, no muy lejos. En México es notable el uso de las Fuerzas Armadas para combatir el narcotráfico, porque el nivel de violencia que ha estado experimentando en México es tan elevado que ha convertido a ciudades como Ciudad Juárez en algunas de las más violentas del mundo, digamos, con la mayor tasa de homicidio a nivel mundial. Entonces, en algunos de esos casos se ha dado, digamos, este uso. También están las misiones de apoyo humanitario que tienen que ver con ya no tanto combatir a un enemigo, sino ayudar a poblaciones en peligro o poblaciones que han estado en peligro o que han sufrido una catástrofe, digamos, humanitaria o un desastre natural, digamos, de manera masiva. Pensemos en el caso de Nepal, digamos, recientemente. Y también, bueno, están las operaciones de paz, de las que ya hemos hablado un poco, digamos, misiones que bajo el mandato de algún organismo internacional, generalmente Naciones Unidas, un país despliega para cumplir, digamos, una serie de roles que de hecho están un poco relacionados a los roles anteriores, con la diferencia de que están, en este caso, sancionados por Naciones Unidas, y por lo tanto tienen, digamos, una cubierta de legitimidad. Uno no está simplemente imponiéndose ante otro Estado como un invasor. Estas misiones, digamos, se contraponen, digamos, a misiones que uno consideraría no propias de un país desarrollado y civilizado y pacífico, como sería ir a invadir o el conquistar otro Estado. Por supuesto que si bien una Fuerza Armada puede hacer eso, uno no esperaría que una democracia, digamos, destinara a sus Fuerzas Armadas ex profeso para conquistar o invadir. Claro. Aun cuando puede haber sido un tema de debate y algunas de las operaciones de paz hayan sido, según algunos, digamos, personas, operaciones de conquista o de ocupación. Por ejemplo, el debate sobre la operación en Irak por parte de Estados Unidos. Sí. Ellos lo justificaban como un proceso para democratizar el país. Muchos de sus opositores lo veían como una suerte de invasión, y así lo etiquetaban. Ahora, en particular, claro, ¿qué pasa con las misiones relacionadas al combate contra la criminalidad? Eso tiene sus propias complicaciones. Primero habría que pensar un rol de las Fuerzas Armadas en qué sentido. Un rol en términos de combatir el crimen, en términos de colaborar logísticamente, en términos de colaborar con la inteligencia. O en términos operativos, de capturar cabecillas. Claro, porque son distintos, digamos. Generalmente se asume y ya se hace, digamos, labores en que se entrega o se comparte inteligencia. Al menos se supone que nuestro sistema de inteligencia, en teoría, hace eso, digamos. Cuando una fuente de inteligencia recibe información que no le es relevante, pero sabe que es relevante para otro organismo del Estado, le entrega esta información como información o inteligencia residual. Y eso ya se está haciendo. El punto, por supuesto, tiene que ver con un énfasis mucho más marcado, con labores, por ejemplo, de vigilancia, usar aviones, buques o vehículos de las Fuerzas Armadas para monitorear, digamos, un área, por ejemplo, monitorear la frontera norte. Labores de... perdón, tú lo estás planteando, esta participación de las Fuerzas Armadas en labores, entre comillas, policiales en el escenario interno. Por ejemplo, claro. Porque yo estaba pensando en operaciones internacionales, donde también por ejemplo, es un caso muy extremo, pero la captura de Manuel Noriega de alguna forma apuntaba a eso, a tomar una persona perseguida por temas delictivos. Claro, en esos casos es una misión un poco más compleja y convencionada respecto al caso de las operaciones de paz de Naciones Unidas. A menudo es una suerte de mandato de legitimidad, pero que incluye mezclas de las otras operaciones. Y que en el caso de Chile, si mal no recuerdo, eso se excluyó expresamente en la Política Nacional de Participación en las misiones de paz. Justamente. Justamente, porque una de las dificultades que hay cuando uno emplea Fuerzas Armadas en labores internas es un problema de proporciones. Las Fuerzas Armadas están o han sido entrenadas tradicionalmente para combatir guerras convencionales. Y de ahí este viejo adagio, que es una sobresimplificación, pero que dice que en el fondo las Fuerzas Armadas tienen dos velocidades, caminar y matar. Porque claro, tienen armas que pueden destruir mucho o armas que si no, no las usan, digamos. No pueden usar un misil, digamos, para arrestar a un delincuente, no pueden usar una bomba, digamos, para arrestar a un delincuente, no pueden usar, digamos, una ametralladora pesada para arrestar a un delincuente, una mina antipersonal, un proyectil antitanque, y por lo tanto no les sirve mucho un tanque, digamos, un avión, un jet avanzado, no les sirve una fragata, les sirven en general armas de uso dual, las armas que sirven tanto para combate tradicional como también para operaciones que no son, digamos, de guerra convencional. Y ese tipo de equipamiento es distinto, es una parte pequeña, digamos, de lo que es una fuerza convencional.
Entonces, en términos de equipamiento, las Fuerzas Armadas no tienen el grueso de su equipamiento orientado para esto. Y en segundo lugar, el entrenamiento también no está orientado para este tipo de cosas. Y eso es un asunto no menor también. Claro, y ahora tú lo que estabas mencionando antes que yo te interrumpiera se refería a lo que en algún momento se planteó con el Plan Frontera Norte, que es que las Fuerzas Armadas usaran capacidades residuales para apoyar la labor de los organismos policiales. Claro. El tema de vigilancia, el tema de inteligencia, el tema de logístico. Claro, más que nada, claro, vigilancia e inteligencia. No se llegó a plantear en términos logísticos, pero también podría haber, digamos, una capacidad ahí, porque una de las ventajas que tiene el equipo militar es que generalmente está diseñado para operar al margen, digamos, del funcionamiento regular de un Estado. Es decir, los buques de la Armada pueden repostar, o muchos de ellos pueden arreglárselas para desembarcar y embarcar equipamiento, personas en lugares que no están preparados. Los aviones de las Fuerzas Aéreas, los aviones de transporte, por ejemplo, pueden despegar y aterrizar en lugares en los que las pistas no están bien preparadas. Lo mismo con los equipos, digamos, los equipos militares, digamos, los blindados, por ejemplo, tienen orugas o una cantidad de ruedas que les permite moverse en terrenos donde un vehículo civil no puede moverse. De ahí que, por ejemplo, probablemente el Leopard 2 sea el único vehículo con protección nuclear, biológica y química, digamos, de Chile. O sea, el único vehículo que podría meterse en un lugar sin que sus ocupantes... Claro, un lugar contaminado, sin que sus ocupantes tengan que ponerse un equipo, porque el vehículo ya viene diseñado así. Entonces, podrían también colaborar en ese sentido logísticamente en la medida que puedan ayudar a movilizar recursos, digamos, sin llegar necesariamente a tener que arrestar, digamos, o a operar, digamos, en el último tramo operativo, digamos, en el arresto, en la interdicción o en caso de tener que, digamos, inmovilizar, digamos, al delincuente o el grupo organizado. Oye, y de la mano con eso, el concepto de defensa de la patria que está en la Constitución y es de esencial para la seguridad de la nación, ¿cómo se relaciona, por ejemplo, con el conflicto mapuche? O sea, el conflicto mapuche ha venido escalando en los últimos años y en algún momento si sigue como va, no sería raro que lleguen a controlar los territorios, porque se le están entregando tierras. Hemos visto que Carabineros no accede a los pedidos de apoyo. Entonces ya uno empieza a cuestionarse si efectivamente hay territorios, parte del territorio en que las fuerzas del Estado chileno, las fuerzas policiales del Estado chileno no tienen acceso. O sea, yo creo que es bueno, o sea, quizás estoy siendo demasiado alarmista o demasiado crudo, pero yo creo que hay que plantear seriamente que el tema mapuche ha escalado de tal manera que puede empezar a ser peligroso para la seguridad de la nación o comprometer la defensa de la patria. ¿Te parece? Primero, hay que reconocer que hay un nivel de violencia asociado a la Araucanía que no es menor, digamos, y es bastante inédito o inusual para tiempos de democracia. Ahora, el punto es si necesitamos a las Fuerzas Armadas para eso. Yo creo que hay un debate importante que hacer, digamos, en términos de qué es lo que queremos lograr o cuáles van a ser las vías de solución. Porque es cierto, las fuerzas policiales pueden estar viéndose tal vez superadas, pero eso no quiere decir automáticamente que la respuesta tenga que ser militar. No son ni no constituyen, digamos, grupos armados que puedan, digamos, desbaratar, digamos, o echar abajo la institucionalidad de Estado todavía. No se han tomado, digamos, un gobierno local, no se han tomado un gobierno municipal. Pero sí es un nivel de violencia preocupante, digamos, si hay un uso sustantivo irregular de fuerzas, un sustantivo irregular de armas de fuego, digamos. Algunos grupos ya han estado hablando, grupos de agricultores, de formar algo así como grupos paramilitares, y eso es una voz de alerta. Uno no puede, digamos, ignorar esa forma de respuesta, ese tipo de reclamos, digamos. Uno de los problemas complicados en esto es que no hay una gran panacea para los asuntos de los pueblos indígenas. No hay, digamos, una gran panacea. Cuando uno se va, digamos, a los casos más paradigmáticos, por ejemplo, Canadá, que fue uno de los grandes paladines en la defensa y la creación de tratados internacionales para la protección de pueblos indígenas, eventualmente el gobierno canadiense tuvo que detenerse porque sus propios pueblos indígenas le dijeron o le reclamaron que comenzara a cumplir los tratados que había propuesto y había firmado. Muchas de las políticas de entrega de tierras, por ejemplo, no han sido enormemente o enteramente satisfactorias. Generalmente la población que vive en estas reservas o en estos territorios entregados
tiene peores índices de alfabetización, tienen muy bajos niveles de alfabetización, menores niveles de escolaridad, más altos índices de alcoholismo, más baja esperanza de vida y así sucesivamente. Sus condiciones de vida no son particularmente buenas. Entonces, no hay ahí una panacea, digamos, no hay una solución mágica. Y el problema, o sea, las causas que generan estos conflictos no se solucionan con estos mecanismos. claro, entonces sí, puede que esta violencia sea inusitada, pero no, yo tengo serias dudas de que una respuesta militar sea la respuesta, digamos. Sí, No me probablemente. garantiza, digamos, que estas formas inusitadas de violencia no tengan que responder simplemente escalando, digamos, a más violencia. Porque las manifestaciones, por ejemplo, hay gente usando molotov, no justifica que uno comience a usar, por ejemplo, A dispararle de claro, vuelta. claro. Claro. Sí, el tema que esto empiezan a aparecer movimientos insurgentes, caso del cual hay que aplicar estrategias de contrainsurgencia que no son el choque militar frontal. Claro, ahí se requerirían algunas políticas, digamos, algo más ingeniosas que las que se han aplicado hasta ahora, porque al parecer las políticas que se han aplicado simplemente no están funcionando, digamos, algo no está saliendo bien, digamos, ese es un hecho, ¿verdad? Oye, y en términos genéricos y ya más o menos aproximándonos al término de esta conversación, ¿cuál ves tú que es el futuro de las misiones que deben desempeñar las Fuerzas Armadas chilenas? ¿Para dónde tienen que ir? Primero, mirando la situación internacional en la que han estado las Fuerzas Armadas, pareciera ser que la demanda o la necesidad por una defensa convencional simplemente ha bajado. O sea, hemos tenido dos grandes puntos, digamos, de discusión en las últimas décadas y ambos han sido llevados a la Corte Internacional de la Haya. Entonces pareciera ser, digamos, que la necesidad de una defensa convencional simplemente no es tan relevante. No hay una gran amenaza frente a nuestras fronteras que justifique mantener los niveles de fuerzas militares convencionales que hemos mantenido hasta ahora. Perdona, y ahí uno podría decir, oye, bueno, fuimos a La Haya precisamente porque teníamos una capacidad de sociedad tal que inhibió a cualquiera de arriesgarse en una aventura bélica. Por supuesto, ahí uno puede pensar que las causalidades van en ambos sentidos, que no necesariamente porque hemos tenido paz no necesitamos fuerzas armadas. A veces hemos tenido paz precisamente porque hemos tenido fuerzas armadas, pues es muy probable que en algo haya influido, digamos, la capacidad militar para que simplemente la única vía razonable para cualquiera que desafiara las fronteras de Chile fuera la vía jurídica. Claro. Pero considerando eso y considerando que al menos estas disputas estarían o eventualmente se resolverían por esa vía, uno podría pensar tal vez una mayor demanda por roles y misiones asociadas a labores internas. Tal vez no combate contra el crimen, pero sí un énfasis más marcado en lo que es operaciones de asistencia humanitaria, digamos, y eventualmente en algunos casos incluso ayuda para el desarrollo, que es una misión muy poco convencional de las Fuerzas Armadas, pero que la verdad la llevan haciendo y desarrollando hace muchos años y todavía la están haciendo, digamos. La carretera austral se ha construido simplemente por el Cuerpo Militar de Trabajo. No hay forma de que uno licite eso y consiga que una empresa, digamos, construya en un lugar tan austral. Claro, y apoyo a localidades aisladas, o sea... Claro, y en parte algunas de las capacidades ya se han orientado en esa medida. El Sargento Aldea, por ejemplo, que es el mayor buque que tiene la Armada ahora, es un buque que permitiría, bueno, junto con el Aquiles, evacuar Chaitén completo. Es un buque que tiene muchas capacidades convencionales, pero también muchas capacidades duales, capacidades que les permitirían, digamos, ayudar, digamos, en el rescate y evacuación de personas, en el transporte, digamos, de cosas, en, bueno, una serie de roles subsidiarios, digamos, proveer, digamos, ayuda médica suplementaria, tratamiento médico suplementario, y así sucesivamente, labores que tienen que ver con seguridad interna. Eso, sin embargo, tiene un costo importante, y es el costo en términos de que el entrenamiento y el equipamiento, al estar orientado a equipamiento más bien de uso dual, generaría que el equipamiento convencional y el entrenamiento para el equipo dual se vería disminuido. Y habría que estar dispuesto a considerar que se va a hacer en esos casos, digamos. O sea, ante presupuestos limitados uno tiene que optar por un mix de equipamiento dual, por decirlo así, y equipamiento de una sola misión. Claro. Claro, y eventualmente esta demanda haría pensar que el equipamiento solamente para combate convencional tendría a reducirse mientras que el otro a ampliarse. Pero eso no sale gratis, simplemente cuesta una menor capacidad de guerra convencional. El punto es si tenemos, digamos, si vamos a llegar, digamos, a esa decisión, a lo que probablemente habría que llegar en un debate un poco más sistemático, porque uno de los problemas es que todas estas misiones que tenemos
se desprenden de marcos jurídicos enteramente distintos. Uno es de la Constitución, otro es de la Ley sobre el Estado de Excepción Constitucional, otra sobre la Ley sobre entrada y salida de tropas. Por lo tanto, son cuerpos enteramente disjuntos que terminan conformando por defecto, digamos, el entramado de roles y misiones que las Fuerzas Armadas de Chile desarrollan ahora. ¿No es eso lo que se debería decidir en una estrategia nacional de seguridad y defensa como la que en su momento se impulsó? Justamente, sí. Concuerdo que se debería tener alguna suerte de documento matriz que establezca qué es lo que se quiere hacer con las Fuerzas Armadas, cuáles son los roles y misiones que se desea, digamos, que cumplan, por supuesto en un debate ampliado, digamos, no simplemente en un documento que decida, digamos, el Ejecutivo, sino que ojalá sancionado también por el Legislativo, o algún proceso más amplio de consulta aún, pero imagino por ahora aquellos que están establecidos en la Constitución, digamos. Y por último, las misiones internacionales, las misiones de paz, las misiones incluso de asistencia humanitaria, apoyo humanitario, en tu opinión, ¿en qué orden de prelación entran? O sea, defensa convencional de la patria, misiones internas y estas misiones internacionales. ¿Tú las pondrías a la par? ¿Las pondrías...? Yo las pondría bastante más abajo, porque por varias razones. Primero, somos un tomador, digamos, de muchas normas internacionales. El que Chile participe o no en muchas de estas operaciones, con toda honestidad, no hace que la operación fracase o no fracase. En muchos casos se depende de tantos otros países simultáneamente operando que la presencia de Chile no es tan fundamental. Es relevante en términos de que en la medida que uno participa uno cumple con una cuota y aporta, digamos, con algo de compromiso internacional. Pero en estricto rigor, en muchas de estas operaciones la ausencia de Chile no habría significado que la misión habría fracasado. O sea, no es un aporte crítico. En muchos casos no. Tal vez en Haití uno podría decir que fue un aporte crítico, pero tal vez el único caso donde uno diría es crucial, digamos. Aquí hizo una diferencia que no se habría producido en otro caso. Pero fuera de Haití no hay otro caso donde yo sienta que uno puede decir que es enteramente crucial. Muchos de esos efectos tampoco nos afectan directamente, digamos, y en esto mi argumento es un poco más egoísta, pero la verdad es que es cierto, algunos de los países que contribuyen a estas misiones contribuyen porque están a puertas de esos países y lo que recibirían si no envían sus fuerzas es una serie de refugiados. Yeah. O porque tienen interés. Claro. Entonces, claro, podríamos pensar, por supuesto, que tenemos que cumplir un deber a nivel internacional, pero que también nuestro rol, digamos, nuestra capacidad de influir es marginal y por lo tanto no es crucial. Tiene que ver de nuevo simplemente con aportar con nuestra cuota, digamos, dar nuestro pedazo en esto, digamos, pero es un pedazo que tiene un impacto en la medida que se juntan muchos otros pedazos. Sebastián, o sea, a modo de resumen, en primer lugar, el ámbito de los roles y misiones es bastante más amplio que la definición constitucional que tenemos. En segundo lugar, ampliarse a misiones distintas de las tradicionales supone una inversión en elementos con capacidades duales. Eso también conlleva una reorientación a un tema probablemente interno antes que internacional. Y esto, por último, debería quedar todo refrendado en un documento matriz, como podría haber sido una estrategia nacional, con el debido respaldo debidamente legitimada. ¿Podríamos resumir así? Sí, sí, estoy de acuerdo. ¿No? Hace falta algún documento matriz, digamos, una política, una estrategia de seguridad o de defensa, digamos, que resuma, de cuenta y actualice buena parte de los roles y misiones que las Fuerzas Armadas por distintos mecanismos han terminado cumpliendo, digamos, pero que no están organizados y sistematizados. Perfecto. Sebastián, muchas gracias. Los invitamos a una nueva conversación en IED. Ojalá que contemos contigo, Sebastián, más adelante. Este tema parece extremadamente relevante en estos tiempos en que los asuntos están un poco convulsionados. Es importante tener la claridad conceptual con que nos ha acompañado hoy. Muchas gracias, Sebastián.